¡Hey! ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Os deseo a todos un feliz domingo. Lo estoy grabando en domingo, así que os estoy deseando un buen domingo. Y pues hoy, como siempre, cada semana y cuando me da la vida, leemos un poquito. Y pues hoy va a tocar leer otros 3 capítulos que serán el 4, 5 y 6. ¿Qué ha sido eso? Anyways, si estamos todos listos y listas, cojan algo de beber, si os apetece, pónganse ya preparados para poder empezar a hacer vuestras cosas, si es que no leéis conmigo, o si no, en el defecto de que vosotros os guste leer de mientras me estáis escuchando, abrimos el libro por la página 68 y pues podemos comenzar. Espero que disfrutéis todos de los capítulos y que se os sea ameno y agradable. Chao. Capítulo 4. El carruaje se detuvo ante Tetelir, la capital de Alandren. Ciri se asomó a la ventanilla y advirtió algo muy intimidatorio. Su pueblo no tenía ni idea de lo que significaba ser ostentoso. Las flores no eran ostentosas. 10 soldados protegiendo un carruaje no eran ostentosos. Tener un arrebato de genio en público no era ostentoso. El campo cubierto por 40.000 soldados vestidos de brillante azul y oro, formados en filas perfectas, las lanzas alzadas con estandartes azules ondeando al viento, eso sí era ostentoso. La fila doble de jinetes montados en enormes caballos de gruesos cascos, tanto hombres como bestias envueltos en telas doradas que titilaban al sol, eso sí era ostentoso. La enorme ciudad tan grande que su mente se aturdía al considerarla, sus cúpulas y torres y paredes pintadas compitiendo para atraer la atención. Eso era ostentoso. Ciri creía estar preparada. El carruaje había atravesado ciudades mientras se dirigían a Tetelir. Había visto las casas pintadas, los colores y pautas brillantes. Se había alojado en posadas con camas mullidas. Había comido alimentos mezclados con especies que le hicieron estornudar. No estaba preparada para aquella recepción en Tetelir, en absoluto. Bendito señor de los colores, pensó. Sus soldados rodeaban el carruaje, como deseando poder subirse y ocultarse de aquel espectáculo abrumador. Tetelir se alzaba contra la orilla del mar brillante, un cuerpo de agua grande, pero contenido por tierra. Ciri podía verlo en la distancia, reflejando la luz del sol, sorprendentemente fiel a su nombre. Una figura de azul y plata cabalgó hasta el carruaje. Sus ropajes oscuros no eran sencillos, como los que llevaban los monjes allá en Idris. Tenían enormes sombreras terminadas en pico que casi hacían parecer que la ropa pareciera una armadura. Llevaba un tocado similar. Eso, combinado con los brillantes colores y las complejas capas de tejidos, hizo que el pelo de Ciri palideciera hasta un intimidado blanco. La figura hizo una reverencia. Lady Sicilina Real, dijo el hombre con voz grave. Soy Treledis, sumo sacerdote de su majestad inmortal. Su Sebrón es grande, dios retornado y rey de Alandren. Aceptaréis que esta muestra de guardia de honor os guíe hasta la corte de los dioses. ¿Muestra? Pensó Ciri. El sacerdote no esperó respuesta. Hizo volverse su caballo y emprendió el camino de regreso a la ciudad. El carruaje rodó tras él, los soldados marchando incómodos alrededor del vehículo. La jungla dio paso a esporádicos grupos de palmeras y Ciri se sorprendió al ver cuánta arena se mezclaba con la tierra. Su visión del paisaje pronto quedó oscurecida por el enorme campo de soldados que permanecían firmes a cada lado del camino. «¡Austre Dios de los colores!», susurró uno de los guardias de Ciri. «¡Son sin vidas!». El pelo de la muchacha, que había empezado a volverse castaño, se convirtió de nuevo en blanco temeroso. El guardia tenía razón. Bajo sus coloridos uniformes, los soldados de Alandren eran gris oscuro. Sus ojos, su piel, incluso su cabello, todo estaba completamente vacío de color, dejando atrás solo un monocromo. No pueden ser sin vidas, pensó ella. Parecen hombres. Los había imaginado como criaturas esqueléticas, la sangre podrida y descajada de los huesos. Después de todo, eran hombres que, tras morir, habían sido devueltos a la vida como soldados sin mente. Pero aquellos parecían humanos. No había nada que los distinguiera excepto la falta de color y sus expresiones embotadas. Eso, y el hecho de que permanecieran quietos. No rezongaban, no respiraban, no había ningún temblor de músculos o miembros. Incluso sus ojos estaban inmóviles. Parecían estatuas, sobre todo debido a su piel gris. ¿Y
¿Y yo voy a casarme con una de estas cosas?, pensó Ciri. Pero no, los retornados eran diferentes a los sin vidas, y ambos eran distintos a los apagados, que eran la gente que había perdido su aliento. Apenas podía recordar vagamente una época en que alguien de su aldea hubiera retornado. Fue hacía casi 10 años y su padre no la dejó visitar al hombre. Recordaba que pudo hablar e interactuar con su familia, aunque no fue capaz de acordarse de ellos. Volvió a morir una semana más tarde. El carruaje dejó, por fin, atrás las filas de sin vidas. Las murallas de la ciudad estaban ya próximas. Eran inmensas y sobrecogedoras, aunque parecían más artísticas que funcionales. La parte superior de la muralla se curvaba en enormes semicírculos, como colinas, y el borde estaba recubierto de metal dorado. Las puertas mismas tenían la forma de dos retorcidas y esbeltas criaturas marinas que se alzaban en un enorme arco. Ciri las atravesó, y la guardia de jinetes de Alandren, que parecían hombres vivos, la acompañó. Siempre había pensado que Alandren era un lugar de muerte. Sus impresiones se basaban en las historias que contaban los buhoneros de paso o las viejas al calor del fuego en invierno. Hablaban de murallas construidas con cráneos y pintadas con zafias y feas vetas de color. Se había imaginado que los edificios del interior estarían salpicados con diferentes tonos enfrentados, obscenos. Se equivocaba. Cierto, había arrogancia en Tetelir. Cada nueva maravilla parecía querer llamar su atención y atenazarla por los ojos. Había gente flanqueando la calle, más gente de la que Ciri había visto en toda su vida, agrupándose para ver el carruaje. Si había pobres entre ellos, Ciri no pudo notarlo, pues todos vestían de brillantes colores. Algunos tenían atuendos más exagerados, probablemente comerciantes, ya que se decía que Alandren no tenía nobles aparte de sus dioses, pero incluso la más simple de las vestimentas refulgía. Muchos de los edificios pintados contrastaban, en efecto, pero ninguno era zafio. Había una sensación de arte y armonía en las fachadas, en la gente, en las estatuas de soldados poderosos que adornaban muchas esquinas. Era abrumador, chillón. Una algarabía chillona y entusiasta. Ciri sonrió sin darse cuenta, y su pelo se volvió de un rubio vacilante, aunque sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Tal vez por eso me envió mi padre, pensó. Con formación o sin ella, Vivena nunca habría encajado aquí, pero a mí siempre me ha interesado mucho el color. Su padre era un buen rey con buenos instintos. ¿Y si, después de 20 años de criar y educar a Vivena, había llegado a la conclusión de que no era la adecuada para ayudar a Idris? ¿Y si, por primera vez en sus vidas, su padre había elegido a Ciri antes que a Vivena? Pero, si fuera así, ¿qué se supone que tengo que hacer? Sabía que su pueblo temía que Alandren invadiera a Idris, pero no creía que su padre hubiese enviado a una de sus hijas y creía que la guerra era inminente. ¿Esperaba tal vez que ella pudiera aliviar las tensiones entre los reinos? Esa posibilidad aumentaba su ansiedad. El deber era algo que le resultaba desconocido y un poco inquietante. Su padre le confiaba el destino y las vidas de su pueblo. No podía correr ni escapar ni esconderse, y menos de su propia boda. Mientras su pelo se teñía de blanco por el temor ante lo que le esperaba, desvió de nuevo su atención hacia la ciudad. No era difícil que la trajera. Era enorme y se extendía como una bestia cansada enroscada sobre las colinas. Cuando el carruaje subió al sector sur de la ciudad, Ciri pudo ver, entre los edificios, que el mar brillante se detenía en una bahía. Tetelir se curvaba alrededor de la misma, acercándose al agua, formando una media luna, una muralla. Por tanto, solo era un semicírculo que desembocaba en el mar, manteniendo la ciudad encajonada. No parecía abarrotada. Había mucho espacio al descubierto en la ciudad, paseos y jardines, extensos terrenos no utilizados. Había palmeras blanqueando muchas de las calles y otros tipos de follaje. Era común. Además, con la fría brisa que llegaba del mar, el aire era mucho más templado de lo que había esperado. La carretera llevaba hasta un mirador dentro de la ciudad, una pequeña planicie que ofrecía un excelente panorama. Excepto que toda la planicie estaba rodeada por una gran muralla. Ciri vio con aprensión cómo las puertas de esta pequeña ciudad dentro de la ciudad se abrían para permitir el paso del carruaje, dos soldados y sacerdotes. La gente corriente se quedó fuera. Había otra muralla dentro, una barrera para impedir que nadie viera a través de la puerta. La procesión giró a la izquierda y rodeó el muro, hasta entrar en la corte de los dioses de Alandren, un patio cerrado, cubierto de hierba. Docenas de enormes mansiones rodeaban el lugar, cada una pintada de un color distintivo. Al fondo del patio había una gigantesca estructura negra, mucho más alta que los otros edificios. El patio amurallado estaba tranquilo y silencioso.
Siri pudo ver figuras sentadas en los balcones, contemplando su carruaje. Delante de cada palacio había un grupo de hombres y mujeres postrados sobre la hierba. El color de sus ropas era igual que el de su edificio, pero Siri tuvo poco tiempo para observarlos. En cambio, miró nerviosa la enorme estructura negra. Era piramidal, formada por gigantescos bloques en forma de peldaños. Negro, pensó, en una ciudad de color. Su cabello palideció aún más. De repente, deseó ser más devota. Dudaba que Austria estuviera muy contento con sus estallidos, y la mayoría de los días incluso tenía problemas para nombrar las 5 visiones. Pero él cuidaría por el bien de su pueblo, ¿no? La procesión se detuvo ante la base del enorme edificio triangular. Siri se asomó a la ventanilla y vio los recodos y salientes de la cima, que hacía que la arquitectura pareciera cargada en lo más alto. Le pareció que los bloques oscuros iban a caer en avalancha para enterrarla. El sacerdote se acercó a caballo. Los jinetes esperaron en silencio. El piafar de sus bestias era el único sonido en el enorme patio abierto. «Hemos llegado, receptáculo», dijo el hombre. «En cuanto entremos en el edificio, serás preparada y llevada ante tu esposo». «¿Esposo?», preguntó Siri, incómoda. «¿No habrá una ceremonia nupcial?». El sacerdote sonrió. «El rey Dios no necesita justificaciones ceremoniales. Te convertiste en su esposa en el momento en que lo deseó». Siri se estremeció. Esperaba verle antes de... ya sabes. El sacerdote le dirigió una dura mirada. «El rey Dios no actúa para tu capricho, mujer. Estás bendita por encima de todas las demás, pues se te permitirá tocarlo, aunque solo a su discreción. No pretendas que eres otra cosa que lo que eres. De lo contrario, serás apartada y se elegirá a otra en tu lugar, cosa que, creo, podría resultar desfavorable para tus amigos rebeldes de las tierras altas». El sacerdote hizo volverse su caballo y subió por una gran rampa de piedra que conducía al edificio. El carruaje se puso en marcha y Siri avanzó hacia su destino. Capítulo 5. Esto complicará las cosas, pensó Bashir, de pie en las sombras desde lo alto del muro que rodeaba la corte de los dioses. ¿Qué tiene de malo?, preguntó Sagner Nocturna. Los rebeldes enviaron una princesa. Eso no cambia tus planes. Bashir esperó, observando, mientras el carruaje de la nueva reina subía lentamente por la pendiente y desaparecía en el foso del palacio. ¿Qué pasa?, preguntó Sangre Nocturna. Incluso después de todos estos años, la espada reaccionaba como un niño pequeño en muchas formas. La utilizarán, pensó Bashir. Dudo que podamos salirnos con nuestra sin tratar con ella. No había creído que los sirianos fueran a enviar a un miembro de la familia real a Tetelir. Habían entregado un peón de muchísimo valor. Bashir se dio la vuelta y envolvió el pie en uno de los estandartes que colgaban en el exterior de la muralla. Entonces liberó su aliento. «Bájame», ordenó. El gran tapiz, tejido con hilos de lana, absorbió cientos de alientos suyos. No tenía forma humana y su tamaño era enorme, pero Bashir tenía ahora suficiente aliento para poder gastarlo en despertares así de extravagantes. El tapiz se retorció, un ser vivo, y formó una mano que recogió a Bashir. Como siempre, lo despertado trataba de imitar la forma de un humano. Al mirar con atención los pliegues y ondulaciones del tejido, Bashir podía ver contornos de músculos e incluso venas. No había ninguna necesidad de ellos. El aliento animaba el tejido, y no era necesario ningún músculo para que se moviera. El tapiz bajó a Bashir con delicadeza, cogiéndolo por un hombro y colocando a sus pies calzados con sandalias en el suelo. «Tu aliento al mío», ordenó Bashir. El gran tapiz estandarte perdió de inmediato su forma animada. La piedra desapareció y volvió a aletear pegado a la pared. Algunas personas se detuvieron en la calle, pero se mostraron interesadas, no asombradas. Esto era Tetelir, hogar de los mismísimos dioses. Hombres con más de 1000 alientos eran extraños, pero no inauditos. La gente se quedó mirando, como los campesinos de otros reinos podían quedarse mirando pasar un carruaje de un señor, pero no tardaron en reanudar sus actividades cotidianas. La atención era inevitable, aunque Bashir iba todavía vestido como de costumbre, pantalones raídos, capa muy gastada a pesar del calor, una cuerda envuelta varias veces de la cintura a modo de cinturón. Ahora hacía que los colores brillaran dramáticamente cuando estaba cerca. El cambio sería advertido por la gente normal y descaradamente obvio para quienes habían alcanzado la primera elevación. Sus días de poder esconderse y pasar inadvertido habían quedado atrás. Tendría que acostumbrarse a llamar la atención de nuevo. Era uno de los motivos por los que se alegraba de estar en Tetelir.
La ciudad era lo suficientemente grande y estaba llena de suficientes rarezas, desde soldados sin vida a objetos despertados que cumplían funciones cotidianas, para no destacar demasiado. Naturalmente, eso no tenía en cuenta sangre nocturna. Bashir se movió entre las multitudes, llevando la pesada espada en una mano, la punta envainada, casi arrastrándose por el suelo tras él. Algunas personas se apartaron temerosas de la espada, otros la miraron con ojos codiciosos. Tal vez era hora de volver a guardarla en el morral. Oh, no, ni hablar, protestó la espada. Llevo demasiado tiempo encerrada. ¿Qué más te da? Necesito aire fresco y luz. Eres una espada, pensó Bashir, no una palmera. Sangre Nocturna guardó silencio. Comprendió que no era una persona, pero no le gustaba aceptar ese hecho. Solía ponerla de mal humor. A Bashir no le importó. Se dirigió a un restaurante a unas calles más abajo de la corte de los dioses. Era una de las cosas que se había echado de menos de Tetelir, los restaurantes. En la mayoría de las ciudades había pocas opciones para cenar. Si pretendías quedarte algún tiempo, contratabas a una mujer de la localidad para que te diera de comer en su mesa. Si te quedabas poco tiempo, comías lo que tu posadera te pusiera. En Tetelir, sin embargo, la población era bastante grande y lo bastante rica para proporcionar comida específica. Los restaurantes aún no se habían propagado por el resto del mundo, pero en Tetelir eran comunes. Bashir ya había reservado una mesa y el camarero le saludó nada más verlo. Se sentó y dejó a Sangre Nocturna apoyada contra la pared. La espada fue robada al minuto de soltarla. Bashir ignoró el robo, pensativo, mientras el camarero le traía una taza de té al limón. Bashir bebió la infusión endulzada, preguntándose mientras sorbía el trozo de cáscara por qué demonios un pueblo que vivía en el trópico prefería el té caliente. Después de unos minutos, su sentido vital le advirtió que estaba siendo observado. Al cabo de un rato, el mismo sentido le alertó que alguien se acercaba. Desenvainó la daga de su cinturón con la mano libre mientras bebía. El sacerdote se sentó frente a él. Llevaba ropas de calle en vez de túnica religiosa. Sin embargo, quizá inconscientemente había elegido vestir los colores blanco y verde de su deidad. Bashir volvió a envainar su daga, haciendo que el sonido quedara enmascarado al sorber con fuerza. El sacerdote Bebid miró alrededor nervioso. Tenía suficiente aura de aliento para indicar que había alcanzado la primera elevación. Era donde la mayoría de la gente, la que podía permitirse comprar aliento, se detenía. Ese aliento ampliaría el lapso de vida a una buena década y también proporcionaba un sentido vital acrecentado. Asimismo, les permitía ver auras de aliento y distinguir a otros despertadores y, en situaciones de apuro, hacer un poco despertar ellos mismos. Un intercambio decente para alimentar a una familia campesina durante 50 años. ¿Bien?, preguntó Bashir. Bebid dio un respingo ante el sonido. Bashir suspiró, cerrando los ojos. El sacerdote no estaba acostumbrado a este tipo de encuentros clandestinos. No habría venido en absoluto si Bashir no hubiera ejercido ciertas presiones sobre él. Bashir abrió los ojos y miró al sacerdote mientras el camarero llegaba con 2 platos de arroz especiado. La comida tecris era la especialidad del restaurante. A los alandrenses les gustaban las especies extranjeras casi tanto como los colores raros. Bashir había hecho el pedido antes, junto con el pago que aseguraba que los reservados del alrededor estuvieran vacíos. ¿Y bien?, preguntó Bashir. Yo... no sé, no he podido averiguar gran cosa. Bashir le dirigió una severa mirada. Tienes que darme más tiempo. Recuerda tus indiscreciones, amigo, dijo Bashir, bebiendo el resto de su té y sintiendo un retortijón de malestar. No querrás que se sepa, ¿verdad? ¿Tenemos que volver a pasar por todo esto? Bebid guardó silencio durante un momento. No sabes lo que me estás pidiendo, Bashir, dijo inclinándose hacia adelante. Soy sacerdote de Brillavisión, la verdadera. No puedo traicionar mis juramentos. Menos mal que no te lo he pedido. No podemos dar información sobre la política de la corte. Bah, replicó Bashir. Esos retornados no pueden ni mirarse los unos a los otros sin que la mitad de la ciudad se entere en menos de una hora. No estarás dando a entender. Bashir apretó los dientes y dobló la cuchara con el dedo molesto. Basta, Bebid. Los dos sabemos que tus juramentos son solo parte del juego. También se inclinó hacia adelante. Y yo odio los juegos. Bebid palideció y no probó su comida. Bashir miró su cubierto con enfado y, tras serenarse, volvió a enderezarla, cogió una cucharada de arroz y la boca le ardió por las especias. No le gustaba dejar la comida sin tocar. Nunca se sabía cuándo tenías que marcharte a toda prisa. Ha habido rumores, dijo por fin Bebid. Esto va más allá de la simple política de la corte, Bashir, más allá de los juegos entre los dioses. Es algo muy real.
y muy secreto, tanto que incluso los sacerdotes vigilantes apenas oyen atisbos. Bashir continuó comiendo. Hay una fracción de la corte que presiona para atacar a Idris, añadió Bebid, aunque no puedo imaginar por qué. No seas idiota, dijo Bashir, deseando tener más té para tragar el arroz. Nosotros sabemos que Alandren tiene motivos de sobra para matar a todos los habitantes de las tierras altas. La realeza, apuntó Bebid. Bashir asintió. Se les llamaba rebeldes, pero esos rebeldes eran la auténtica familia real de Alandren. Aunque fueran mortales, su linaje era un desafío para la corte de los dioses. Todo un buen monarca sabía que lo primero que hacías para estabilizar tu trono era ejecutar a todo aquel que tuviera más derecho a él que tú. Después de eso, solía ser buena idea ejecutar a todos los que creyeran tener ese derecho. ¿Y? Dijo Bashir. Lucháis, Alandren gana. ¿Cuál es el problema? Es una mala idea. Ese es el problema. Una idea terrible. Por los fantasmas de Calaz, hombre. Idris no caerá fácilmente, no importa lo que digan en la corte. Esto no será como aplastar a ese necio de Bar. Los sirianos tienen aliados, de más allá de las montañas, y las simpatías de docenas de reinos. Lo que algunos llaman un simple aplastamiento de las facciones rebeldes podría convertirse fácilmente en otra multiguerra. ¿Quieres eso? ¿Miles y miles de muertos? ¿Que caigan reinos para no volver a alzarse? Todo lo que podemos hacer es conseguir un poco de tierra helada que no quiere nadie. Los pasos comerciales son valiosos, advirtió Bashir. Bebid hizo una mueca. Los sidrianos no son tan tontos para elevar demasiado sus tarifas. Esto no es cuestión de dinero, sino de miedo. La gente de la corte habla de lo que podría suceder si los sidrianos cortan los pasos o si dejan que los enemigos se enteren y asedien Tetelir. Si esto fuera por dinero, nunca iríamos a la guerra. Alandren vive de sus tintes y su comercio textil. ¿Crees que ese negocio florecería en la guerra? Tendremos suerte si no sufrimos un colapso económico. ¿De verdad crees que me preocupa el bienestar económico de Alandren? Preguntó Bashir. Ya, dijo Bebid secamente. Olvidaba con quién estoy hablando. ¿Qué quieres entonces? Dímelo para que podamos acabar de una vez. Háblame de los rebeldes, pidió Bashir, masticando arroz. ¿Los sirianos? Acabo de ellos no, dijo Bashir. De los de la ciudad. No tiene ninguna importancia ahora que Bar ha muerto, dijo el sacerdote, agitando la mano. Nadie sabe quién los mató, por cierto. Probablemente los propios rebeldes. Supongo que no les hizo gracia que se dejara capturar, ¿no? Bashir no dijo nada. ¿Esto es todo lo que quieres? Preguntó Bebid, impaciente. Necesito contactar con las facciones que mencionaste, los que presionan para que haya guerra contra Idris. No te ayudaré a animarla ni se te ocurra decirme lo que tengo que hacer, Bebid. Solo dadme la información que prometiste y podrás quedar libre de todo esto. Bashir, repuso, inclinándose aún más, no puedo ayudarte. Mi señora no está interesada en ese tipo de política y me muevo en los círculos equivocados. Bashir comió un poco más, mientras juzgaba la sinceridad del hombre. Muy bien. ¿Quién entonces? Bebid se relajó. Se secó la frente con la servilleta. No lo sé, dijo, tal vez uno de los sacerdotes de Mercestrella. También podrías probar con dedos azules, supongo. ¿Dedos azules? Un nombre extraño para un dios. Dedos azules no es un dios, rió Bebid. Es solo un apodo. Es el mayordomo de alto lugar, jefe de los escribas. Es quien mantiene la corte en funcionamiento. Si alguien sabe algo sobre esta facción, será él. Naturalmente, es tan embarado y recto que te costará trabajo doblegar su voluntad. Te sorprenderías, dijo Bashir, llevándose a la boca la última cucharada de arroz. Lo hice contigo, ¿no? Supongo. Bashir se puso en pie. Paga al camarero cuando salgas, dijo, cogiendo la capa de la percha para dirigirse hacia la puerta. Sintió una oscuridad a la derecha. Caminó por la calle y se adentró en un callejón, donde encontró a Sangre Nocturna, todavía envainada, sobresaliendo del pecho del ladrón que la había robado. Otro ratero yacía muerto en el suelo. Bashir arrancó la espada, la terminó de meter en la vaina, solo estaba abierta en una fracción de pulgada, y echó el cierre. Perdiste los nervios ahí dentro un momento, refunfuñó Sangre Nocturna. Creí que estabas trabajando para mejorar eso. Supongo que es una recaída, pensó Bashir. La espada vaciló. No creo que desrecayeras. Esa palabra no existe, repuso Bashir, saliendo del callejón. ¿Y? Te preocupan demasiado las palabras. Ese sacerdote, después de todas las palabras que malgastaste con él, ¿lo dejaste ir?
Yo no habría manejado así la seducción. Sí, ya lo sé. Hacerlo a tu modo habría implicado unos cuantos cadáveres más. Bueno, soy una espada, refunfuñó el alma. Más vale dedicarse a aquello en lo que eres bueno. Sondeluz estaba sentado en su patio, viendo cómo el carruaje de la nueva reina se detenía ante el palacio. Bueno, ha sido un día agradable, le comentó a su sumo sacerdote. Unas cuantas copas de vino, más un poco de tiempo para dejar de pensar en niños privados de su aliento. Y ya se sentía más cómodo consigo mismo. ¿Sois feliz por tener una reina?, preguntó Yarimar. Soy feliz por haber evitado las peticiones de hoy gracias a su llegada. ¿Qué sabemos de ella? No mucho, divina gracia, dijo Yarimar, mirando al palacio del rey Dios. Los idrianos nos sorprendieron no envainando a la hija mayor, como esperábamos. En su lugar, mandaron a la más joven. Interesante, dijo Sondeluz, aceptando otra copa de vino de un criado. Solo tiene 17 años. No puedo imaginar tener que casarme con el rey Dios a esa edad. Y yo no puedo imaginarte casado con el rey Dios a ninguna edad, Veloz. Ese se meció a propósito. La verdad es que sí, puedo imaginarlo. Y el vestido te sienta fatal. Asegúrate de que le azoten a mi imaginación por su insolencia al mostrarme esa visión concreta. La pondré en fila tras vuestro sentido del decoro, divina gracia, dijo Yarimar secamente. No seas tonto. Bebió un sorbo de vino. Hace años que no tengo decoro alguno. Se echó hacia atrás, tratando de decidir qué pertenecían los sirianos al enviar a la princesa equivocada. Dos palmeras en sus macetas se agitaban al viento, y Sondeluz se distrajo por el olor de la sal que traía la brisa del mar. Me pregunto si llegué a navegar por ese mar, pensó. ¿Un hombre del océano? ¿Es así como morí? ¿Por eso soñé con un barco? Ahora solo podía recordar ese sueño de forma vaga. Un mar rojo. Fuego. Muerte, matanza y una batalla. Se sorprendió al recordar súbitamente el sueño con detalles más nítidos y vivos. El mar estaba rojo y reflejaba la magnífica ciudad de Teterir, envuelta en llamas. Casi pudo oír a la gente gritando de dolor. Casi pudo oír... ¿Qué? ¿Soldados marchando y combatiendo en las calles? Sondeluz sacudió la cabeza y tratando de descartar los fantasmales recuerdos. Ahora recordó que el barco que había visto en su sueño estaba también ardiendo. Eso no tenía por qué significar nada. Todo el mundo tenía pesadillas. Pero le incomodaba saber que sus pesadillas eran consideradas presagios proféticos. Yarimar seguía de pie junto a la silla de Sondeluz, contemplando el palacio del dios rey. «Oh, siéntate y deja de mirarme por encima de mi hombro», dijo Sondeluz. «Estás poniendo celosos a los buitres». Yarimar alzó una ceja. «¿Y qué buitres podrían ser, divina gracia?» «Los que siguen insistiendo que vayamos a la guerra», dijo Sondeluz, agitando una mano. El sacerdote se sentó en uno de los reclinatorios de madera del patio. Se relajó y se quitó la pesada mitra de la cabeza. Debajo del tocado su pelo oscuro estaba sudoroso, pegado a la frente. Se pasó la mano. Durante los primeros años, Yarimar se había mostrado embarado y formal. Sin embargo, al cabo del tiempo, Sondeluz se lo había ganado. Después de todo, era el dios. En su opinión, si él podía relajarse en el trabajo, también podían hacerlo sus sacerdotes. «No sé, divina gracia», dijo Yarimar lentamente, frotándose la mejilla. «No me gusta esto». «¿La llegada de la reina?» Yarimar asintió. «Hace unos 30 años que no tenemos reina en la corte. No sé cómo tratarán con ella las facciones». Sondeluz se frotó la frente. «¿Política, Yarimar?» «Sabes que la desprecio». El sacerdote lo miró. «Divina gracia, sois, por definición, político». «No me lo recuerdes, por favor. Debería apartarme de esta situación. ¿Crees que podría sobornar a algún otro dios para que tomara el control de mis órdenes sin vida? Dudo que eso fuera aconsejable. Todo forma parte de mi plan maestro para asegurar que me vuelva redundantemente inútil para esta ciudad cuando muera. Otra vez». Yarimar ladeó la cabeza. «¿Redundantemente inútil? Por supuesto. La inutilidad regular no sería suficiente después de todo. Soy un dios». Cogió un puñado de uvas de la bandeja de un criado, todavía intentando olvidar las perturbadoras imágenes de su sueño. No significaban nada, solo eran sueños. Incluso así, decidió que se lo contaría a Yarimar a la mañana siguiente. Quizá el sacerdote podría utilizar los sueños para ayudar a presionar por la paz con Idris. Si el viejo de Delin no había enviado a su hija primogénita, eso causaría más debates en la corte, más conversaciones de guerra. La llegada de esta princesa debería haberlo zanjado,
pero sabía que los belicosos halcones que había entre los dioses no dejarían morir el tema. Con todo, dijo Yarimar como si hablara consigo mismo, enviaron a alguien. Eso es buena señal. Una negativa absoluta habría significado la guerra con seguridad. Y sea quien sea seguridad, dudo que debamos luchar con él, dijo Sondeluz mientras examinaba una uva. La guerra es, en mi divina opinión, aún peor que la política. Algunos dicen que las dos cosas son lo mismo, divina gracia. Tonterías. La guerra es mucho peor. Al menos donde se desarrolla la política suele haber entremeses agradables. Como de costumbre, Yarimar ignoró las ingeniosas observaciones de Sondeluz. El dios lo habría reprendido si no supiera que había otros 3 sacerdotes menores al fondo del patio, registrando sus palabras, buscando en ellas sabiduría y significado. ¿Qué creéis que harán ahora los rebeldes de Idris?, preguntó Yarimar. Esa es la cuestión, Veloz, dijo Sondeluz, echándose hacia atrás y cerrando los ojos para sentir el sol en la cara. Los idrianos no se consideran rebeldes. No están sentados en sus montañas esperando que llegue el día en que puedan regresar triunfales a Alandren. Esto ya no es su hogar. Esos picos tampoco son un reino. Es un reino suficiente para controlar los mejores depósitos de mineral de la zona, 4 vasos vitales al norte y el linaje real original de la dinastía original de Alandren. No nos necesitan, amigo mío. ¿Y eso que se dice de que hay disidentes idrianos en la ciudad levantando al pueblo contra la corte de los dioses? Solo son rumores, dijo Sondeluz. Aunque cuando demuestren que estoy equivocado y les mande sin privilegios asalten mi palacio y me quemen en la hoguera, me aseguré de informarles de que tú tuviste razón siempre. Reirás el último o, en fin, gritarás el último, ya que lo más probable es que te aten junto a mí. Yarimar suspiró y Sondeluz abrió los ojos para ver cómo el sacerdote lo miraba con expresión contemplativa. Yarimar no le reprendió por su desenfado, tan solo extendió la mano y volvió a ponerse la mientras. Él era el sacerdote. Sondeluz era el dios. No habría ninguna pregunta sobre sus motivos, ningún reproche. Si Sondeluz daba una orden, harían exactamente lo que dijera. A veces eso lo aterrorizaba, pero no hoy. En cambio, se sintió molesto. La llegada de la reina, de algún modo, le había hecho hablar de política, y el día iba muy bien hasta entonces. Más vino, pidió Sondeluz, alzando su copa. No os podréis emborrachar, divina gracia. Vuestro cuerpo es inmune a todas las toxinas. Lo sé, contestó Sondeluz, mientras uno de los criados rellenaba su copa. Pero créeme, soy bastante bueno fingiéndolo. Capítulo 6. Ciri bajó del carruaje. Inmediatamente decenas de criados vestidos de azul y plata la rodearon, llevándosela. Ciri se volvió alarmada, buscando a sus soldados. Los hombres dieron un paso al frente, pero Treleadis alzó la mano. El receptáculo irá sola, declaró el sacerdote. Ciri sintió una punzada de temor. Había llegado el momento. Regresad a Idris, les dijo a sus hombres. Pero, mi señora, objetó el jefe de los soldados. No, aquí no podéis hacer nada más por mí. Por favor, regresad y decid a mi padre que he llegado bien. El jefe de los soldados miró a sus hombres, indeciso. Ciri no llegó a ver si obedecían o no, pues los criados la llevaron a un rincón tras un largo y negro pasillo. Trató de no mostrar su miedo. Había venido al palacio para casarse y estaba decidida a causar una impresión favorable en el rey Dios. Pero, en realidad, estaba aterrada. ¿Por qué no había huido? ¿Por qué no se había librado de algún modo de todo aquello? ¿Por qué no podían dejarla en paz? Ahora no había escapatoria. Mientras las criadas la llevaban por un pasillo hacia las profundidades del palacio, los últimos restos de su antigua vida desaparecieron tras ella. Ahora estaba sola. Lámparas de cristal de colores blanqueaban las paredes. Condujeron a Ciri a través de oscuros pasadizos, dando vueltas y más vueltas. Trató de recordar el camino, pero pronto se sintió absolutamente perdida. Las sirvientas la rodeaban como una guardia de honor, aunque todas eran mujeres, pertenecían a edades diferentes. Todas llevaban una toca azul, el pelo suelto por detrás y mantenían la mirada gacha. Sus titilantes túnicas azules eran amplias, incluso en el busto. Ciri se ruborizó al ver los escotes. En Idris, las mujeres mantenían cubierto el cuello. El negro pasillo acabó por desembocar en una habitación mucho más grande. Ciri vaciló en la puerta. Aunque las paredes de piedra de esa habitación eran negras, estaban cubiertas con seda de rico color marrón. De hecho, toda la habitación era marrón, desde la alfombra hasta los muebles, pasando por las bañeras rodeadas de losetas ubicadas en el centro de la sala. Las criadas empezaron a tirar de la ropa para desnudarla,
Siri dio un salto, apartó a varias manos e hizo que se detuvieran, sorprendidas. Entonces atacaron con renovado vigor, y Siri comprendió que no tendría más remedio que apretar los dientes y soportar aquel tratamiento. Alzó los brazos, dejando que le quitaran el vestido y la ropa interior, y sintió que su cabello se volvía rojo mientras se ruborizaba. Al menos la habitación estaba cálida. No obstante, se estremeció. Se vio obligada a permanecer allí de pie, desnuda, mientras otras criadas se acercaban con cintas de medición, hurgaron y sondearon, tomando diversas medidas incluyendo la desde la cintura, el busto, los hombros y las caderas. Cuando terminaron, las mujeres retrocedieron y la habitación quedó en silencio. La bañera seguía humeando en el centro de la cámara. Varias mujeres se la señalaron. Supongo que se me permite lavarme yo sola, pensó Siri con alivio, acercándose a los escalones de losa. Se introdujo con cuidado en la enorme tina y le satisfizo la temperatura del agua. Se sumergió y se permitió relajarse un poco. Oyó sonidos de salpicaduras a su espalda y se volvió. Varias criadas vestidas de marrón se metían en la bañera con manoplas y jabón. Siri suspiró, rindiéndose a sus cuidados mientras empezaban a frotarle vigorosamente el cuerpo y el pelo. Cerró los ojos, soportando el tratamiento con tanta dignidad como fue capaz. Eso le dejó tiempo para pensar, lo que no era bueno. Solo se permitió considerar lo que le estaba sucediendo. Su ansiedad regresó de inmediato. Los sin vidas no son tan malos como las historias, pensó, tratando de tranquilizarse, y los colores de la ciudad son mucho más agradables de lo que yo esperaba. Tal vez el Rey Dios no sea tan terrible como dice todo el mundo. Ah, bien, dijo una voz. Vamos bien de tiempo. Perfecto. Era una voz de hombre. Siri abrió los ojos y se encontró con un anciano con túnica marrón de pie junto a la bañera, escribiendo algo en un libro de cuentas. Era calvo y tenía un rostro redondo y agradable. A su lado había un muchacho con más papel y un frasquito de tinta para que el hombre humedeciera su pluma. Siri gritó, sobresaltando a algunas de las criadas al provocar un súbito movimiento de agua al cubrirse con los brazos. El hombre vaciló, agachando la cabeza. ¿Algo va mal, receptáculo? —¡Me estoy bañando! —replicó ella. —En efecto, ya lo veo. —Bien, pues, ¿por qué estás mirando? Él ladeó la cabeza. —Pero si soy un sirviente real, muy por debajo de tu estatus —dijo, y entonces pareció recordar algo. —Ah, sí, las sensibilidades de Iris. Me había olvidado. Señoras, por favor, salpiquen, hagan más burbujas en la bañera. Las criadas obedecieron, creando abundante espuma en el agua jabonosa. —Eso es —dijo el hombre, volviendo a su libro de cuentas—. Ya no puedo ver nada. Adelante, continuemos. ¿No estaría bien hacer esperar al Rey Dios el día de su boda? Reacia, Siri dejó que el baño continuara, aunque tuvo cuidado de mantener bajo el agua ciertas partes de su anatomía. Las mujeres trabajaron abnegadamente, frotando tan fuerte que Siri casi temió que fueran a despellejarla. Como bien puedes suponer, dijo el hombre, vamos con un calendario muy justo. Hay mucho que hacer, y me gustaría que todo saliera como una seda. Siri frunció el ceño. —¿Y quién eres tú exactamente? Él la miró, haciendo que se agachara entre las pompas de jabón un poco más. Su pelo estaba más rojo brillante que nunca. —Me llamo Abarset, pero todo el mundo se me llama Dedos Azules. Alzó una mano y agitó los dedos, manchados de tinta azul de tanto escribir. Soy el jefe de los escribas y mayordomo de su excelencia gracias a Sebrón, Rey Dios de Alandren. En términos más simples, dirijo a los sirvientes del palacio y superviso a todos los criados de la corte de los dioses. Se detuvo y la miró. También me aseguro de que todo el mundo cumple los horarios y haga lo que tiene que hacer. Algunas de las muchachas más jóvenes, vestidas de marrón como la que bañaban a Siri, empezaron a traer cubos de agua a la bañera, y las mujeres las emplearon para aclararle el pelo. Siri se volvió para facilitar esa tarea, aunque trató de mantenerse ojo a visor con Dedos Azules y su criado. —Bien —dijo Dedos Azules—, los sastres del palacio trabajan a destajo en tus vestiduras. Teníamos un buen cálculo de tu talla, pero necesitamos las medidas finales para completar el proceso. Tus atuendos deberán estar listos dentro de poco. Las mujeres se enjuagaron de nuevo la cabeza de Siri. —Hay algunas cosas que tenemos que discutir —continuó Dedos Azules, su voz distorsionada por el agua en los oídos de Siri. —Supongo que te habrán enseñado el método adecuado de tratar a su majestad inmortal. Siri se quedó observándolo un momento, antes de apartar la mirada. Debían de haberlo hecho, pero no se acordaba, y, fuera como fuese, en ese momento no estaba para concentrarse. —Ah —dijo Dedos Azules, leyendo aparentemente su expresión—. Bien, entonces esto podría ser interesante. Permíteme hacerte algunas sugerencias. La muchacha asintió. Primero, debes saber que la voluntad del Rey Dios es ley,
No necesita ningún motivo ni justificación para lo que hace. Tu vida, como la de todos, está en sus manos. Segundo, debes saber que el Rey Dios no habla con gente como tú y como yo. No hablarás con él cuando acudas a verlo, ¿entiendes? Siri escupió un poco de agua jabonosa. ¿Quieres decir que ni siquiera puedo hablar con mi esposo? Me temo que no, confirmó Dedos Azules. Ninguno de nosotros puede. Entonces, ¿cómo juzga y gobierna? Preguntó ella, frotándose los ojos. El Consejo de Dioses maneja las necesidades más mundanas del reino, explicó Dedos Azules. El Rey Dios está por encima del gobierno diario. Cuando le es necesario comunicarse, transmite sus juicios a sus sacerdotes, quienes entonces los revelan al mundo. Magnífico, pensó Siri. Es poco convencional que se te permita tocarlo. Continuó Dedos Azules. Engendrar a un hijo es una molestia necesaria para él. Nuestro trabajo es presentarte de la manera más agradable posible y evitar a toda costa irritarlo. Austre, dios de los colores, pensó ella. ¿Qué clase de criatura es esta? Dedos Azules la miró. Sé algo de tu temperamento, receptáculo, dijo. Naturalmente, hemos investigado los hijos de la monarquía idriana. Permíteme ser un poco más directo de lo que preferiría. Si le hablas directamente al Rey Dios, te mandará a ejecutar. Al contrario que tu padre, no es un hombre paciente. No puedo recargar lo suficiente este punto. Me doy cuenta de que estás acostumbrada a ser una persona muy importante. De hecho, lo sigues siendo, o quizá más que antes. Estás muy por encima de mí y de los demás. Sin embargo, por muy superior que seas a nosotros, el Rey Dios está muy por encima de ti. Su majestad inmortal es especial. Las doctrinas enseñan que la tierra misma es poca cosa para él. Ya había conseguido trascender, antes incluso de nacer, pero al final regresó para traer a su pueblo bendiciones y visiones. Se te concede una confianza especial. Por favor, no la traiciones y, por favor, no provoques su ira. ¿Entendido? Siri asintió despacio con la cabeza, sintiendo que su pelo le blanqueaba de nuevo. Trató de controlarse, pero el valor que pudo acumular le pareció vergonzante. No iba a poder digerir a esa criatura tan fácilmente como los sin vidas o los colores de la ciudad. Su reputación en Idris no era exagerada. Dentro de poco, él iba a tomar su cuerpo y hacer con él lo que deseara. Una parte de Siri sintió furia por eso, pero era la furia de la frustración, la furia que procedía de saber que algo horrible iba a suceder y de ser incapaz de evitarlo. Las criadas se apartaron, dejándola medio flotando en el agua jabonosa. Una de ellas miró a Dedos Azules e inclinó la cabeza con respeto. «Ah, ¿hemos terminado?», preguntó él. «Excelente. Tus damas y tú sois muy eficientes, Glan. Continuemos, pues». «¿No pueden hablar?», preguntó Siri en voz baja. «Pues claro que pueden, pero son dedicadas siervas de su majestad inmortal. Durante sus horas de servicio, su deber es ser tan útiles como ser posible sin resultar una distracción. Ahora, si proseguimos». Siri continuó dentro del agua. Incluso cuando las silenciosas mujeres trataron de sacarla, Dedos Azules se dio la vuelta con un suspiro, dándole la espalda. Extendió una mano e hizo volverse también al muchacho. Siri permitió por fin que la sacaran de la bañera. Las mujeres mojadas la dejaron, dirigiéndose a una habitación lateral, probablemente para cambiarse, y otras las condujeron a una bañera más pequeña para enjuagarla. Se metió en el agua, mucho más fría que la anterior, y boqueó. Las mujeres indicaron que se sumergiera. Ella dio un respingo, pero obedeció y se quitó casi todo el jabón. Después de eso, había una tercera y última bañera. Mientras Siri se acercaba tiritando, olió un fuerte aroma a flores que surgía de ella. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un baño perfumado», explicó Dedos Azules, todavía de espaldas. «Si lo prefieres, puedo hacer que una de las masajistas del palacio te frote perfume por el cuerpo. Te aconsejo en contra de ello. Sin embargo, dada la escasez de tiempo...» Siri se ruborizó al imaginar que alguien, varón o hembra, frotara su cuerpo con perfume. «Esto estará bien», dijo metiéndose en el agua. Estaba tibia, las fragancias florales eran tan intensas que tuvo que respirar por la nariz. Las mujeres indicaron hacia abajo, y con un suspiro, Siri se sumergió bajo el agua perfumada. Después de eso, salió y varias criadas se acercaron por fin con mullidas toallas. Empezaron a secarla con un contacto tan delicado y suave como duro había sido el frote anterior. Esto se llevó parte del fuerte aroma, cosa que Siri agradeció. Otras mujeres se acercaron con una bata azul oscuro, y ella extendió los brazos para que se la pusiera y luego la cerraran. «Puedes darte la vuelta», le dijo el mayordomo. «Excelente», dijo Dedos Azules al girarse. Se dirigió hacia una puerta lateral y le hizo un gesto con la mano. «Ahora deprisa. Todavía tenemos mucho que hacer». Siri y las criadas lo siguieron, pasando de la habitación marrón a una que estaba decorada de amarillo brillante.
Tenía más muebles, ninguna bañera y un gran diván en el centro. Su majestad no está asociado con un color único, dijo Dedos Azules, señalando los brillantes colores de la sala mientras las mujeres dirigían a Siri al sillón. Representa todos los colores y cada uno de los tonos iridescentes. Por tanto, cada habitación está decorada con un tono diferente. Siri se sentó y las mujeres empezaron a ocuparse de sus uñas. Otra trató de alisar las greñas del pelo producidas por el lavado a fondo. Siri frunció el ceño. «Cortadlo», dijo. Ellas vacilaron. «¿Receptáculo?», preguntó una. «Cortad el pelo». Dedos Azules les dio permiso, y tras unos cuantos cortes, gran parte de su pelo estaba amontonado en el suelo. Entonces Siri cerró los ojos y se concentró. No estaba segura de cómo lo hacía. Los mechones reales habían sido siempre parte de su vida. Alterarlos era para ella como mover cualquier músculo, aunque más difícil. En unos instantes pudo hacer que el pelo creciera de nuevo. Varias mujeres se quedaron boquiabiertas mientras el pelo brotaba de la cabeza de Siri y caía hasta sus hombros. Hacerlo crecer le hacía sentir hambre y cansancio, pero era mejor que dejar que las mujeres lucharan contra las greñas. Cuando terminó, abrió los ojos. Dedos Azules la miraba con expresión inquisitiva, sosteniendo el libro. «Esto es fascinante», dijo. «Los mechones reales. Hemos esperado mucho tiempo que vuelvan a agraciar este palacio, receptáculo. ¿Puedes cambiar de color a voluntad?» «Sí», dijo Siri. «Algunas veces, al menos. ¿Es demasiado largo?» «El cabello largo es considerado un signo de belleza en Alandren, mi señora. Sé que lo lleváis recogido en Idris, pero aquí el pelo suelto es del gusto de muchas mujeres, sobre todo las diosas. Una parte de ella quiso mantener el pelo corto solo para llevar la contraria, pero estaba empezando a darse cuenta de que semejante actitud podría hacer que la mataran. En cambio, cerró los ojos y volvió a concentrarse. El pelo le llegaba hasta los hombros, pero lo extendió durante varios minutos, haciéndolo crecer hasta la espalda, como antes. Siri abrió los ojos. «Precioso», susurró una de las criadas jóvenes, y al punto se ruborizó y continuó trabajando en las uñas de la muchacha. «Muy bonito», reconoció Dedos Azules. «Te dejo aquí. Tengo que ocuparme de ciertos asuntos, pero regresaré en breves». Siri asintió mientras se marchaba, y varias mujeres se acercaron y empezaron a aplicarle maquillaje. Lo sufrió con paciencia, mientras otras criadas seguían con sus uñas y su pelo. No era así como había imaginado el día de su boda. El matrimonio siempre le había parecido algo lejano, algo que solo sucedería después de que se hubiera elegido cónyuges para sus hermanos. De hecho, cuando era muy joven, siempre había dicho que pretendía criar caballos en vez de casarse. Había superado aquello, pero una parte de sí misma ansiaba esos tiempos más sencillos. No quería casarse, aún no. Seguía sintiéndose una niña, aunque su cuerpo se hubiera convertido en uno de mujer. Quería jugar en las montañas y recorrer flores y picar a su padre. Quería tiempo para saborear más la vida antes de verse obligada a las responsabilidades de engendrar hijos. El destino le había arrebatado esa oportunidad. Ahora se enfrentaba a la perspectiva inminente de ir a la cama de un hombre que no le hablaría, ya que no le importaría quién era ella ni qué quería. Siri conocía los requerimientos físicos de lo que iba a suceder. Agradecía a Mab la cocinera algunas charlas sinceras sobre ese tema, pero emocionalmente se sentía petrificada. Querría correr, esconderse, huir lo más lejos posible. ¿Se sentían así todas las mujeres? ¿O solo aquellas que eran lavadas, acicaladas y enviadas a satisfacer a una deidad con el poder de destruir naciones? Dedos Azules regresó poco después, seguido por un hombre mayor con las ropas azules y plateadas que Siri empezaba a asociar con aquellos que servían al rey Dios. Pero Dedos Azules viste de marrón, pensó frunciendo el ceño. ¿Por qué? «Ah, veo que mi cálculo de tiempo es perfecto», dijo Dedos Azules mientras las mujeres terminaban. Se retiraron a los lados de la habitación, las cabezas inclinadas. Dedos Azules le hizo un gesto con la cabeza al hombre mayor. «Receptáculo, este es uno de los sanadores del palacio. Antes de que te lleven al rey Dios, tendrás que ser inspeccionada para determinar que eres doncella y asegurar que no padeces ciertas enfermedades. No es más que una formalidad, pero me temo que he de insistir en ello. En consideración a tu recato, no he traído al joven senador a quien había asignado originalmente el trabajo. Supongo que un senador más viejo te hará sentirte más cómoda». Siri suspiró, pero asintió. Dedos Azules señaló una mesa acolchada en un lado de la habitación. Entonces él y su joven criado se dieron media vuelta. Siri se abrió la bata y se dirigió a la mesa. Se tumbó para continuar lo que estaba resultando el día más embarazoso de su vida. Y solo empeorará, pensó mientras el médico la examinaba. Su Sebrón, el rey Dios, asombroso, terrible, santo, majestuoso, había nacido muerto, pero retornó.
¿Qué le provocaba eso a un hombre? ¿Sería humano al menos o un monstruo horrible de contemplar? Se decía que era eterno, pero obviamente su reinado terminaría tarde o temprano, o de otro modo no necesitaría un heredero. Se estremeció, deseando acabar de una vez, pero también agradecida por todo aquello que retrasara un poco más las cosas, incluso una experiencia tan humillante como aquel reconocimiento médico. Sin embargo, terminó pronto, y Siri volvió a cerrarse la bata y levantarse. Está bastante sana, le dijo Sonadora de los Azules, y lo más probable es que todavía sea doncella. También tiene un aliento muy poderoso. Siri vaciló. ¿Cómo podía saber? Y entonces lo vio. Tuvo que mirar con mucha atención, pero el sol amarillo alrededor del cirujano parecía demasiado brillante. Ella misma parecía pálida, aunque el nerviosismo ya había vuelto blanco su pelo. El doctor es un despertador, pensó. Hay un despertador aquí, en esta habitación, y me ha tocado. Se estremeció, la piel marchitándose. No estaba bien quitar el aliento a otra persona. Era la arrogancia definitiva, el completo opuesto a la filosofía de Idris. Otra gente en Alandren simplemente llevaba colores brillantes para atraer la atención sobre sí mismos, pero los despertadores robaban la vida de los seres humanos y la usaban para destacar. El uso pervertido del aliento era uno de los principales motivos de que el linaje real se hubiera exiliado a las montañas en primer lugar. Alandren existía hoy en día porque extorsionaba el aliento de su pueblo. Siri se sintió más desnuda ahora que cuando estaba sin ropa. ¿Qué podía decir ese despertador sobre ella gracias a su innatural fuerza vital? ¿Se sentía tentada de robar a Siri su biocroma? Trató de respirar lo más suavemente posible, por si acaso. Al cabo de un rato, Dedos Azules y aquel terrible doctor salieron de la habitación. Las mujeres se acercaron para quitarle de nuevo la bata y trajeron ropa interior. El rey será peor, comprendió Siri. No es solo un despertador, es un retornado. Necesita absorber el aliento de la gente para sobrevivir. ¿Le quitaría su aliento? No, eso no sucederá, dijo con firmeza. Me necesita para que le proporcione un heredero de linaje real. No arriesgará la seguridad del niño. Me dejará mi aliento, aunque solo sea hasta entonces. Pero, ¿qué le sucedería cuando ya no fuera necesaria? Su atención se apartó de esos pensamientos cuando varias criadas se acercaron con un gran bulto de ropa. Una saya. No, un vestido. Un precioso vestido plateado y azul. Concentrarse en él parecía mejor que pensar en lo que el rey Dios le haría en cuanto le diera un hijo. Siri esperó en silencio mientras las mujeres le ponían el vestido. El tejido era sorprendentemente suave sobre su piel. El terciopelo parecía sutil, como los pétalos de una flor de las montañas. Mientras las mujeres se lo ajustaban, Siri advirtió que, extrañamente, se cerraba por el lado en vez de por la espalda. Tenía una cola extremadamente larga, y mangas que colgaban un palmo por debajo de sus manos se ponían los brazos a los costados. Las criadas tardaron varios minutos en atar los lazos bien, en situar correctamente los pliegues y adornar la cola. Todo esto para que pueda ser quitado de nuevo dentro de pocos minutos, pensó con fría ironía, mientras una mujer se acercaba con un espejo. Siri se quedó asombrada. ¿De dónde había salido todo aquel color? Las delicadas mejillas rojas, los misteriosos ojos oscuros, el azul sobre sus párpados, los profundos labios rojos, la piel casi resplandeciente. El vestido brillaba plata sobre azul, vaporoso, pero bello, con ondas de terciopelo. No se parecía a nada que hubiera visto en Idris. Era aún más sorprendente que los colores que había visto en las gentes de la ciudad. Al contemplarse en el espejo, casi pudo olvidar sus preocupaciones. «Gracias», susurró. Esa debió ser la respuesta adecuada, pues las sirvientas sonrieron, mirándose unas a otras. Dos la acogieron de las manos, moviéndose más respetuosamente que cuando la habían sacado del carruaje. Siri caminó con ellas, arrastrando la cola, y las demás mujeres se quedaron atrás. La muchacha se volvió, y las mujeres hicieron una reverencia, inclinando la cabeza. Las dos últimas, las que la guiaban, abrieron una puerta y luego la empujaron suavemente hacia el pasillo. Cerraron la puerta, dejándola sola. Allí reinaba un negro absoluto. Casi se había olvidado de lo oscuras que eran las paredes de piedra del palacio. El pasillo estaba vacío, a excepción de Dedos Azules, que la esperaba libro en mano. Sonrió, inclinando la cabeza con respeto. El rey Dios se sentirá satisfecho del espectáculo. Vamos exactamente según lo previsto. El sol acaba de ponerse. Siri se volvió. Frente a ella había una puerta grande e imponente, recubierta por completo de oro. 4 lámparas en la pared brillaban sin cristal de colores, reflejando la luz del portal dorado. No tuvo ninguna duda de quién había más allá de tan impresionante entrada. «El dormitorio del rey Dios», dijo Dedos Azules.
o más bien uno de sus dormitorios. Ahora, mi señora, debes volver a prestarme atención. No hagas nada que ofenda al rey. Estás aquí por su voluntad y para atender a sus necesidades, no las mías ni las tuyas, ni siquiera la de nuestro reino. Comprendo, dijo ella en voz baja, el corazón latiéndole cada vez más rápido. Gracias. Es hora de presentarte. Entra en la habitación, quítate el vestido y la ropa interior. Inclínate en el suelo ante la cama del rey, tocando el suelo con la cabeza. Cuando él desee que te acerques, golpeará el poste de la cama y podrás alzar la cabeza. Entonces te indicará que avances. Ella asintió. Intenta no tocarlo demasiado. Ciri frunció el ceño, abriendo y cerrando los puños, nerviosa. ¿Cómo voy a conseguir eso exactamente? Vamos a tener sexo, ¿no? Dedos Azules se ruborizó. Sí, supongo que sí. Esto también es nuevo para mí, mi señora. El rey Dios... Bueno, solo un grupo de sirvientes especialmente dedicados puede tocarlo. Mi sugerencia sería evitar besarlo, acariciarlo o hacer cualquier otra cosa que pudiera ofenderlo. Simplemente permítele hacer contigo lo que desee y deberías estar a salvo. Ciri inspiró profundamente y asintió. Cuando terminéis, el rey se retirará. Entonces recoge la ropa de cama y quémala en la chimenea. Como receptáculo, es la única a la que se permite hacer esas cosas. ¿Comprendes? Sí, dijo Ciri, cada vez más ansiosa. Muy bien, pues, contestó Dedos Azules, casi tan nervioso como ella. Buena suerte. Tras estas palabras, extendió las manos y abrió la puerta. Oh, Austre Dios de los colores, pensó ella, el corazón redoblando, las manos sudorosas, aturdida. Dedos Azules la empujó suavemente por la espalda y Ciri entró en la habitación. Capítulo 7. Y bueno, gente, ¿puede parar de sonar ruidos en este sitio? Anyways, espero que os haya gustado. Si es así, dejar un me gusta aquí, ¿vale? Dejáis un likecito, un comentario, suscríbanse, que yo esto, a ver, yo lo hago por mi propio gusto y lo hago porque quiero leer, y si lo hago así pues avanzo, y si no lo hago pues no lo avanzo, nunca leo. Pero aún así deciros que si me apoyáis pues estaría bien. Y nada, os voy a desear a todos un buen comienzo de semana, que no os pase nada malo, al contrario, que ocurran cosas buenas, que os caiga un fajo de billetes de 1000 euros del cielo y que tengáis mucha salud para afrontarla. Nada, yo me voy a ir viendo y se me cuidan. Nos vemos, espero, la semana que viene, y si no la otra, pero capítulos habrán, ¿vale? Yo es que me tengo que organizar, portazos, ok, me tengo que organizar un poco y ponerme en serio porque si no, no avanzo, pero capítulos habrán. Anyways, me voy y pues eso, nos vemos más pronto que nunca. Adiós.